Doncs efectivament, molt bon dia, benvingudes, benvinguts a este nou episodi. Parlem amb l'alcalde, en el qual l'alcalde de la ciutat, Manu Reyes, explica diferents temes relacionats amb l'actualitat del nostre municipi. També respon a les preguntes que ens han formulat la ciutadania a través de les xarxes socials, telefònicament o mitjançant altres canals que tenim de comunicació. Avui ens trobem en directe des del barri de Montmar, a la confluència de l'Avinguda Diagonal, amb la 302, i saludem a l'alcalde de la ciutat, Manuel Reyes. Què tal? Buenos días. Hola, molt bon dia. Com estem? Doncs aquí estem portant des de primera hora del matí, parlant amb veïns que han vingut aquí a adreçar-nos les seves propostes, idees, queixes també, o neguits que tenen, i per tant, molt interessant sempre aquesta jornada, perquè és un contacte molt directe en el ciutadà, en els seus problemes, en les seves necessitats, i per tant, jo crec que estem fent un treball interessant, sobretot per treballar cada vegada una miqueta millor. S'està referint a aquesta iniciativa, parlem amb l'alcalde del teu barri, en la qual vostè, acompanyat de l'equip de govern, recorren als barris de Castelldefels per conèixer les inquietuds del veïnatge, no? Sí, efectivament, nosaltres passem pràcticament tots els dies al carrer, no? Em diu la gent, estàs moreno, no? Estic moreno d'estar donant voltes pel carrer de la nostra ciutat, evidentment, perquè també és la meva responsabilitat saber què passa i com està la ciutat, no? Però, a més de que la gent ens pot enviar un missatge per correu electrònic, per WhatsApp, per les xarxes socials, el poder també apropar a l'Ajuntament, que la gent no tingui que anar a l'Ajuntament, sinó que sigui l'Ajuntament el que va a tots els barris de la ciutat per poder escoltar el que la gent vol explicar, o si té qualsevol dubte o necessitat, de primera mà conèixer. Doncs comencem a parlar de l'actualitat de la ciutat i ens referim al pla de Ponent i una resposta que ha donat a l'Ajuntament l'Agència Catalana de l'Aigua respecte a aquest megaprojecte urbanístic, no? Nosaltres continuem en les nostres inquietuds. Nosaltres volem saber com impacta aquest pla de Ponent a la nostra ciutat. I està clar que és un tema que succeeix a Gavà, i que aquí l'Ajuntament de Castelldefels, clar, en els temes urbanístics de Gavà, no tenim vot ni veu, però sí que nosaltres hem de poder expressar el nostre neguit, que és el que ens expressen els veïns de la nostra ciutat, ja perquè no compartim d'entrada aquest projecte que suprimeix la connexió entre el Parc Agrari i el Parc Natural del Garraf, que per començar això ja no ho compartim, sinó perquè també ens preocupa les conseqüències que pugui tindre aquest pla urbanístic i aquestes persones que vindran a viure, i això com impacta a Castelldefels, no? Està clar que si la muntanya l'asfaltem, l'aigua anirà aigües avall, no? I això també podria tindre un impacte a la nostra ciutat. Nosaltres li hem expressat a l'ACA la nostra preocupació, la nostra inquietud, que volem que facin tots els estudis necessaris, però es posen una mica de perfil, no? I a nosaltres això ens preocupa. Molt bé, doncs parlem d'una altra qüestió també relacionada, parlava de la mobilitat i com podia afectar la mobilitat d'aquest projecte a la ciutadania de Castelldefels. I parlant de mobilitat, Adif ha anunciat que de moment renuncia al projecte de quadriplicar les vies entre el Prat i Castelldefels. Jo crec que això, en lloc de millorar la situació que tenim actualment de desgavell de rodalies, que ni el govern de l'Estat ni el govern autonòmic estan fent res, no? La gent ja ha perdut la confiança, un servei que funcionava relativament bé i que donava una connexió ràpida amb Barcelona, doncs ara no se sap molt bé a quina hora agafaràs el tren, la gent passa molta estona esperant sense tindre la informació, i aquest desdoblament de la via semblava que seria una bona idea i una bona connexió entre Castelldefels i el Prat. Ara sembla que fa falta més estudis, fa falta més documentació. Potser aquesta obra que ja porta no sé quants anys a la nostra estació, no sé si tenia sentit aleshores fer-lo abans o si s'hagués pogut aplaçar en el temps, no? Perquè, clar, fer una estació que tindrà més capacitat, si després no posem la via que falta per connectar en el Prat, doncs no sé si li traurem tot el profit que podrien tindre a la nostra estació. El cas és que les obres continuen aquí a Castelldefels. El cas és que les obres continuen, que porten un endarreriment. Sembla que ja es comença a veure una mica la llum al final del túnel, esperem, perquè al final és molt de temps que la gent no està en les millors condicions esperant o baixant del tren, i per tant nosaltres el que volem és que el més aviat possible aquesta estació quedi totalment arreglada i que tots els temes d'accessibilitat que estaven pendents que quedin solucionats. Doncs tenim un veí, crec que de Montmar. Què tal? Molt bon dia. El seu nom, sisplau? Esteve. Doncs aquí està amb vostè l'alcalde de la ciutat. Bon dia. Dos preguntes. La primera és molt senzilla.
estem a Montemar, amb un crucer bastant important perquè hi ha un col·legi, i aquí hi havia un agent cívic que controlava i parava el trànsit, tallaven el carrer, i va desaparèixer l'agent cívic. És un carrer prioritari, passen autobusos, passa gent, i aquí les entrades i sortides dels col·legis són terribles, i així fa mesos que s'està. Quines solucions hi trobeu? Sí, està en un procés de licitació. Ara l'Ajuntament, aquests agents cívics que teníem, habitualment duraven 6 mesos o un any, i hi havia molta rotació perquè eren normalment programes que duraven, doncs seran temporals, i el que volem és tindre uns agents cívics que tinguin estabilitat en el temps, i s'ha fet una licitació i, per tant, jo crec que molt aviat tindrem i tornarem a tindre els agents cívics que, com abans molt ben bé deies, que ho teníem. Per tant, això es recuperarà molt aviat, molt aviat. Voldria fer una repregunta sobre aquesta resposta. Hi ha un altre col·legi, com pot ser el Torre Barona i Can Roca, que no tenen agents cívics, sinó que tenen els municipals. Hi ha alguna diferència en que hi hagi municipals en allà i aquí, no? No, habitualment això és un tema que ho coordina la policia, i el que no tenim la capacitat a totes les escoles de Castelldefels, més instituts, més centres privats i escoles bressol, a la mateixa hora tindre un policia és impossible perquè no tenim aquesta capacitat, i que el que fa la policia en criteris tècnics és fer un repartiment de posar l'agent cívic o posar una patrulla, perquè al final el que estan fent és un tema més de regulació que no és un tema d'altres tipus de control de seguretat. No repregunto. La segona pregunta és que aquí a Montemar, amb els que vivíem aquí a Montemar, vam fer un pago fa molts anys per una reurbanització de Montemar. Arreglar vores ceres, en fi, reurbanitzar Montemar. Mai s'ha fet. El motiu? Bueno, això s'hauria d'haver preguntat als que estaven abans. El que es va, si jo no recordo malament, pactar en les associacions de veïns és que es feia primer el clavegueran de Montmar, i es va fer el clavegueran. A continuació es feia el clavegueran del barri de Bellamar. Això, quan vaig començar el 2023 d'alcalde al mes de juny, em vaig trobar que el projecte del clavegueran de Bellamar estava totalment aturat des de feia mesos, amb diferents problemes, i per tant la principal actuació va ser desencallar aquest tema i aconseguir enllestir el clavegueran al barri de Bellamar, i ara hem començat el que seria fer les voreres del barri de Montmar. De fet, ja està aprovat, i si no recordo malament, a final de mes començarà l'obra de l'Avinguda Diagonal, i per tant començarem a arreglar carrers i espais al barri de Montmar, perquè és evident que les voreres tenen molt a millorar, i per tant és un tema que ja hem parlat en l'associació de veïns, hem tingut diverses reunions també amb diferents veïns que han vingut a aquestes reunions, i per tant, a finals d'abril, començament del mes de maig, comencem per la principal artèria, que és l'Avinguda Diagonal, en el propòsit després de continuar la resta de carrers. Moltes gràcies. Participació. I tenim un altre veí, Maria José Blanco, que ens porta les qüestions que han plantejat la ciutadania a través de les xarxes socials. Molt bon dia. Hola, bon dia. Sillas calientes. Doncs, començant les preguntes, que com cada mes ens arriben a través de les nostres xarxes socials i a través del correu que vam posar en marxa en el seu dia per rebre preguntes en aquest espai del Parlem amb l'alcalde. Comencem per mobilitat i transport, que sempre és un tema que arriba amb moltes consultes. Instagram, ¿por qué el CF1 no para delante del Instituto Valeria Liné? Es el autobús del pueblo. Esta es la primera pregunta. Bueno, aquí hay que recordar que a finales del mandato anterior se puso el CF2 y se reestructuró el CF1, y por tanto quedaron las líneas repartidas entre ambos autobuses, entre el CF1 y el CF2, y es la configuración que hay, ¿no? Por tanto, no solo tenemos una línea de Castelldefels, tenemos dos, y que intentan de alguna manera cubrir lo que tampoco cubren las líneas que son intermunicipales, como son las Ls o las X, ¿no? Por tanto, se intenta un poco acabar de cubrir todo el territorio. ¿Qué es mejorable? Por supuesto, nosotros estamos constantemente reclamándole al área metropolitana, que al final es el responsable de las líneas de autobuses de nuestro municipio y del resto del área metropolitana, que se aumenten las frecuencias, que se mejoren los vehículos, pero estos son licitaciones y son proyectos que pilota y que dirige el área metropolitana de Barcelona, y que desde el ayuntamiento, evidentemente, pues insistimos a que se implementen mejoras. También nos llega otra pregunta relacionada con la movilidad y nos comenta: yo como residente quiero poder aparcar mi moto en zona verde. ¿Para cuándo? Está muy regulado el tema de los automóviles, pero es verdad que esta pregunta no nos la habían realizado nunca. Bueno, claro, en los aparcamientos de estacionamiento de vehículos, pues normalmente estacionan los vehículos. Claro, las motos, estamos ampliando los espacios para que las motos puedan estar colocadas
de manera correcta, y normalmente lo que hacemos es suprimimos alguna plaza en lugares que aparte seguramente tenemos mala visibilidad para ganarlos para las motos, para que no tapen la visual, y por tanto se están ganando también espacios para motos. Ojalá podamos seguir ganando más espacios. Yo también soy usuario de moto y también me gustaría que podamos conseguir más espacios, y se intenta. Sé que es cierto que al final somos una ciudad que cada vez pues todo el mundo tiene más vehículos, son muchos también los vehículos que vienen a visitarnos cada fin de semana, y por tanto pues tenemos una movilidad, sobre todo, o una situación de aparcamiento que a veces pues hay puntas que es complicado encontrar un estacionamiento, y eso es una realidad. No sé. Seguimos con temas relacionados con el autobús, con el transporte, y otra pregunta que nos hacen es problemática nuevamente del CF1 en Montemar, además aquí en el barrio donde estamos. Paradas en el paseo de circunvalación que solo funcionan a demanda y no permiten subir a los usuarios. Sí, esto nos lo había trasladado también la Asociación de Vecinos y algún vecino, y sé que desde el área del Ayuntamiento de Movilidad pues estamos requiriendo al área metropolitana buscar algún tipo de solución para que de alguna manera haya la posibilidad de que los autobuses no solo suban, sino también bajen, y que los vecinos puedan utilizarlo en la globalidad de las paradas y del recorrido. Y sé que lo estaban tramitando desde el área de movilidad del Ayuntamiento. Está, por tanto, en vías de resolución. Está en vías. Petición de que el autobús haga todo el circuito y permita subir y bajar en todas las paradas, especialmente por la población durante el mes de mayo. No sé por qué este mes en concreto. No sé a qué se refiere exactamente. Yo tampoco. Normalmente en las paradas, si picas, pues puedes bajar o subir, no sé. Supongo que se nos escapa algo de información a la cuestión. Sí, sin duda no la podemos contestar. Seguimos con seguridad y civismo. ¿Por qué han aumentado los manteros después de Semana Santa? Bueno, nosotros estamos ahí trabajando de manera coordinada, y así lo trasladé en la última Junta de Seguridad, con Mossos d'Esquadra, con Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía Local. Solo con Policía Local es muy complicado el poder actuar. Nosotros estamos poniendo muchos recursos, hemos aumentado la Policía local en 44 agentes de policía en apenas 3 años. Esto no había sucedido jamás en la historia de Castelldefels, o sea, más recursos ahora que nunca que se han puesto a disposición, y algunos evidentemente pues, están en el paseo marítimo. De hecho, estamos pendientes que el Gobierno de España nos autorice la segunda comisaría, lo dijimos en el último Parlem amb l'alcalde, estamos pendientes que el Gobierno de Pedro Sánchez por ahora no nos ha dado el permiso para poner una segunda comisaría de policía local. Ojo, que ya hemos hablado además con el Departamento de Interior y Generalitat de Cataluña, que sería compartida con Mossos d'Esquadra, por tanto, permitiría no solo a la Policía Local, sino también a los Mossos de la Generalitat estar en primera línea de mar, porque son casi 2 millones de personas las que vienen a disfrutar de la playa de Castelldefels, y por tanto, donde viene tanta gente, pasan cosas, eso es evidente, ¿no? Por tanto, hay que acercar la policía a donde suceden las cosas. Por ahora, el Gobierno de España no se pronuncia, y por tanto, pues la segunda comisaría queda pendiente de esa autorización del Ministerio de Transición Ecológica. Y por otro lado, nosotros hacemos las actuaciones de la mano de los otros cuerpos, porque en muchos casos estamos hablando pues, de productos ilegales, de falsificaciones o de personas que no tienen la documentación en regla, y por tanto son competencia de otras administraciones que tienen que actuar con nosotros. Entonces, la policía local hace lo que puede, pero lo que no vamos a hacer es mandar a 4 policías a que se enfrenten con 100 manteros y provocar un problema mayor, ¿no? Por tanto, pedimos y vamos a seguir insistiendo que esos dispositivos que hacemos con la policía local tienen que ser complementarios con Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, cada uno dentro de su marco competencial, para ser efectivos, porque si no al final estás trasladando el problema de un sitio a otro y no se acaba de resolver, ¿no? Por tanto, vamos a seguir insistiendo, y a lo largo de este verano, evidentemente, vamos a seguir estando encima del paseo marítimo para intentar minimizar el máximo pues, este fenómeno que evidentemente no compartimos de ninguna de las maneras. Citabas la Junta de Seguridad que se realizó hace una semana aproximadamente, en la cual la bajada de delitos en un 6,1 era uno de los temas destacados. Pues sí, Castelldefels llevamos 3 años consecutivos bajando los delitos en la ciudad, según datos de los Mossos d'Esquadra, por tanto, pues son datos fiables, y además cuando vemos la comparativa con los otros municipios de alrededor, vemos como los municipios de alrededor los delitos no bajan, sino que suben, ¿no? Por tanto, ¿significa eso que no va a pasar nada? No, lamentablemente pues sigue habiendo delitos aquí y en cualquier otro sitio, pero la reducción está ahí, ¿no? Y vamos a seguir invirtiendo en medios. Lo explicaba hace un momento, 44 agentes nuevos de la policía en apenas 3 años, renovación del parque de vehículos, mejoras también en las herramientas que tiene la policía local, y ahora un proyecto también ambicioso que hablamos el otro día precisamente en la Junta, pues es esto de el tema de mejorar la videovigilancia, de reconvertir muchas de las cámaras que tenemos actualmente en la ciudad
que no están utilizándose para el tema de videovigilancia se van a reconvertir y, por tanto, pues poner en valor esas 300 cámaras que tiene Castelldefels, reconvirtiendo gran parte de ellas a cámaras de videovigilancia y, por tanto, siendo también muy proactivos antes de que sucedan los delitos, ¿no? Yo creo que eso es un avance importante. Y luego también lo que se aprobó en el último pleno municipal, que fue pues el cambio de la ordenanza de movilidad, porque también pues hay incidencias, sobre todo con muchos con patinetes, que algunos van por donde les da la gana, y esto no puede ser. La vía pública es el espacio de todos, es un espacio de respeto mutuo y, por tanto, cada uno de los que van en un vehículo de movilidad personal también tienen que respetar las normativas y, por tanto, ahora está en exposición pública y una vez que quede aprobada de manera definitiva, pues haremos las campañas pertinentes para que se respete y que los patinetes vayan por donde tienen que ir. De hecho, hace pocos días también se puso en marcha esta campaña, No hagas el animal, sí. Precisamente para concienciar un poco respecto a esta nueva normativa. Y hablando de cámaras, volviendo a las cámaras, precisamente la siguiente pregunta nos habla de cámaras de vigilancia, pero no en la calle, sino en la biblioteca municipal, en la biblioteca Ramón Fernández Jurado. Nos dice esta persona, ¿para cuándo? Bueno, primera petición, no sé a qué se refiere, si es que las cámaras las quiere dentro de la biblioteca para grabar lo que sucede. Yo creo que alguna cámara ya hay dentro de la biblioteca, pero como cualquier otro edificio, ¿no? Para garantizar la seguridad, ¿no? Entonces no sé exactamente a qué se refería y el motivo. Yo interpreto que lo que nos pide es más cámaras de vigilancia, supongo que para evitar pequeños robos, si es que se producen dentro de la biblioteca. Lo hablaremos con los responsables de biblioteca porque no nos habían trasladado ninguna petición al respecto. Y hablamos de campañas de movilidad y también otra campaña que está en marcha, que es la de civismo, que dentro de poco verá la luz, pero que ya es una pregunta recurrente. ¿Se piensa hacer algo con la gente que no recoge los excrementos de su perro? Bueno, estem fent moltes coses. Estem fent, en primer lloc, anem a les escoles i parlem amb els nois i les noies de la nostra ciutat per intentar conscienciar, per intentar fer una mica de pedagogia i, per tant, tot aquell que té un gos té una responsabilitat, la culpa no la té el gos, la té el propietari que no recull els excrements del seu gos, no? Per tant, el primer que fem és pedagogia. El segon que fem és sanció. I varen canviar l'ordenança i, per tant, hi ha un increment substancial en el tema de les sancions per a aquelles persones que incompleixen la normativa. I això s'està fent. I s'estan fent campanyes i s'està sancionant, però després veien a l'Ajuntament a queixar-se que l'han multat. Doncs si tu recolleixes la caca del teu gos, no tens cap problema en la sanció. Si no la reculles, tindràs un problema. Clar. I el tercer que hem fet és incrementar també el servei de neteja, perquè finalment, quan falla l'educació i quan no has pogut enxampar la persona que no ha recollit la caca del gos, doncs no queda més remei que recollir. I això hem posat en funcionament ja fa temps el tema de tindre 2 persones en aquestes motocaques que van recollint doncs, els excrements dels gossos que malauradament tenim als nostres carrers. No? Per tant, això s'està fent i jo crec que hem d'intentar seguir conscienciant a la gent perquè està molt bé tindre una mascota, però s'ha de tindre també una responsabilitat en aquesta mascota i a les persones que convivim a la ciutat. Anem ja a l'última pregunta d'aquest primer bloc i és una pregunta que sempre ens demanen una platja per gossos, però en aquest cas ens demanen una platja nudista a Castelldefels. Bueno, està molt bé demanar-ho, però clar, això és una mica complicat. Jo sempre dic, i poso el mateix exemple que poso en el tema del tema de la platja dels gossos. No? Si tinguéssim un municipi com a la Costa Brava, que té cales, doncs seria més fàcil. Tindríem la cala nudista i la cala del gos i la cala de la resta de gent, no? Però clar, és que tenim una platja que és la més visitada a l'àrea metropolitana de Barcelona. Prop de 2 milions de persones venen cada temporada a banyar-se en una platja que és urbana, no? I que tenim les cases a sobre pràcticament de la sorra, no? Per tant, clar, és molt complicat doncs, trobar aquests espais i seccionar una platja que és contínua. Clar, és que és molt complicat. Si fos fàcil, si tinguessin espais que estan separats per un espigó o per algun element ja natural, doncs és més senzill. En aquest cas, que tenim un munt d'edificis a sobre de la sorra pràcticament, què farem després? No? Després ens queixarem dels vídeos que sortiran a les xarxes socials. Bueno, jo crec que hem de ser una mica rigorosos. Seguim mirant el tema dels gossos, a veure com això ho podem acabar de lligar, però no és fàcil. El que sí que hem fet és millorar els espais pels gossos, no? Vam millorar l'espai del carrer Mèxic, en aquest primer parc caní,
i el que van inaugurar fa pocs dies a l'Avinguda de Malà, que està sent tot un èxit. Jo he anat diverses vegades amb el meu gos i la veritat és que els gossos s'ho passen molt bé, però jo crec que els que acompanyen els gossos també s'ho passen bé. A més, sabem, precisament per missatges a les xarxes socials, que ve gent de tota Catalunya, que és increïble, a veure aquest parc caní. A la inauguració va vindre gent de tot arreu, de Barcelona, d'altres municipis, que deien ojalà el meu municipi, ojalà el meu alcalde tingués aquest compromís que teniu vosaltres a Castelldefels amb les mascotes i que altres municipis tot el contrari. Molt bé, doncs fent una pausa, Anna, i tornem. Molt bé, no sé si hi ha una veïna que vol comentar alguna cosa. Sí, ara li donem pas. Ara li donem pas. Mentrestant, mentre pren seient, continuen les obres importants per equipaments de la ciutat, el poliesportiu, la pista semidescoberta de Can Roca i també el de Can Vinader, on es farà un nou pavelló. Sí, la veritat és que hi ha moltes obres, que portem molt de temps preparant les coses. Clar, moltes vegades diu la gent, ostres, és que ara comencen totes les obres. Bueno, és que des que tu arribes i tens una idea fins que les fas realitat, les coses a l'administració pública no són ràpides, no? Clar, el tema, per exemple, del pavelló nou que farem a Can Vinader és que no havia cap projecte, és que no hi havia res. Per tant, des del primer minut que van arribar a l'Ajuntament com a nou equip de govern, el que van fer és primer fer l'anàlisi, fer el projecte, i per fer el projecte trigues un temps, i després has de fer una licitació d'obres, i per tant, clar, passa 2 anys i mig ràpidament i és en el punt en què ens trobem ara en aquestes obres que ja s'estan executant, exactament 3/4 del mateix en el tema de la semicoberta de Can Roca, no hi havia cap projecte, no hi havia res, no? I per tant s'ha tingut que fer tot, o el que passarà dintre d'uns dies aquí a l'Avinguda Diagonal, que hem fet un projecte, que hem parlat amb l'associació de veïns, que hem consensuat, que requereix molt de temps i també de participació per arribar al punt de que puguin començar les obres en els propers dies, no? També tenim el mateix al carrer Barcelona, properament a la plaça de l'Estació, a la plaça de la Democràcia. Per tant, són moltes les obres perquè és molta la feina que s'ha fet abans per poder arribar a aquest punt. Doncs ja tenim aquí una veïna. Hola, bona tarda. Hola. Què tal? Bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Seu nom, sisplau? Ara està passant un camió, un soroll. Vale. Hola, ja bon dia. Entendre. Bon dia. Ara sí. Quin és el seu nom, sisplau? Mònica Creixell, veïna de Castelldefels de tota la vida gairebé. Benvinguda, Mònica. Doncs la meva pregunta va unida a la pregunta d'un altre veí, i és que, efectivament, ara s'ha comentat, s'ha dit i surt, que es faran les obres d'aquí de l'Avinguda Diagonal. Però, clar, el nostre problema és els carrers del costat de l'Avinguda Diagonal, on tenim problemes de brutícia, d'il·luminació, problemes quan plou. Els propis veïns s'ho han de fer ells o hem d'avisar a l'Ajuntament. Què hi ha previst per això? Perquè, clar, la veritat que és un problema, semblem un barri de segona. Bueno, de segona, Semblem. per mi no hi ha cap barri de segona, tots són igual d'importants, no? I nosaltres el que hem fet des del primer moment és millorar tot el tema de la neteja, que queda molt per fer, això per descomptat, no? Però és que venien d'una situació que era lamentable, no? Jo recordo quan vaig arribar a l'Ajuntament al juny del 2023 que feia més d'un any llarg que no rentaven els contenidors per dintre, i que va tindre que llogar un camió per començar a rentar els contenidors de la nostra ciutat que no es rentaven per dintre. No? Per tant, clar, venien d'una situació lamentable, hem renovat tota la flota de vehicles de sac i llarfels, hem posat més mitjans, hem augmentat la freqüència, perquè la freqüència també era lamentable, també estem introduint el baldeig en aigua, que tampoc això es fa a molts municipis de Catalunya i d'arreu d'Espanya, i aquí no es feia, i això s'ha introduït nou, però queda molta feina a fer i hem de continuar millorant. No? Jo crec que ara dem un pas endavant molt important en aquest primer eix que divideix el barri, que és l'Avinguda Diagonal, fer un carrer nou, fer-lo més amable, també perquè la gent pugui caminar i que gaudim tot d'un espai central important. També tenim que es preveu els 4 Busquets, que esdevengui un espai també de respecte del medi ambient, de gaudi, i que també, sobretot els nostres joves també, i els nens més petits, puguin tindre un parc, que també és un projecte força important, i per tant estem invertint recursos a part de Montmarc, que ens agradaria fer més coses. És que, clar, és que realment amb els carros no es pot passar pels carrers adjacents, o els minusvàlids no poden passar. Sí. I el tema dels contenidors, la veritat és que estan bruts. O sigui que... Estàvem pitjor, hem millorat, però el que et deia abans, jo ho reconec, que hem d'encara millorar, i clar, sempre es pot fer millor, però venien d'una situació que era molt lamentable, s'ha tingut que fer una inversió milionària, perquè, clar, quan es va fer la remunicipalització del servei de la neteja, es va fer malament, des del sentit de que no van posar els mitjans necessaris per poder fer bé el servei,
i ara doncs, costa molt més que es costava fa 10 anys. No? Per tant, s'ha fet tot més car i ara s'estan posant els mitjans que s'haurien d'haver posat el primer dia. No? No, sí, efectivament hi ha un bon pressupost pel tema de la neteja, però és que aquí de veritat que carece d'ello. Doncs, Mònica, continuarem aquí posant més mitjans aquí i a tots els barris de Castelldefels. Moltes Faltaria més. Gràcies, Mònica. Sí, ho pot deixar aquí. Gràcies per la seva participació. I continuem parlant d'equipaments, equipamientos deportivos o de la actualidad también, porque estos días ha sido noticia también la apertura en el CEM Centra, o el antiguo CTC, que adquirió el ayuntamiento, de pistas de pádel y de tenis. Pues la verdad es que el antiguo CTC era un proyecto muy interesante, que también le hemos dedicado muchísimos recursos desde que entramos al principio del mandato y que pudimos hacer la compra el verano pasado. Y hemos estado aportando mucho tiempo para poder conseguir ese espacio, que al final es una reserva de suelo para la ciudad. Hay que recordar que son 18.000 metros cuadrados en el centro de Castelldefels, en el centro de la ciudad, y que ha costado aproximadamente 8,9 millones de euros, 8,8 aproximadamente. Para que nos hagamos una idea, hemos conseguido 18.000 metros cuadrados por menos de 9 millones de euros y el gobierno socialista de Castelldefels se gastó casi 11 millones de euros en el Teatro Plaza, que estamos de alquiler. O sea, para que nos hagamos la idea de lo que es invertir bien los recursos públicos. O sea, por menos de 9 millones de euros, han comprado 18.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, cuando hubo un equipo de gobierno con socialistas, comunistas y con otros partidos que se gastaron casi 11 millones de euros en reconvertir un teatro, un cine en un teatro, y que encima no es propiedad municipal y que tenemos que pagar un alquiler, ¿no? Por tanto, hemos conseguido un espacio central importante que ahora evidentemente habrá que poner en valor, que habrá también que darle los usos que la ciudadanía prefiera o decida. Por eso se abrirá un proceso participativo, porque son muchos metros cuadrados, y aunque el principal uso va a ser deportivo, y uno de los principales objetivos que tenemos como equipo de gobierno es esa lista de espera que tenemos en el CEN Can Roca, poder desbloquearla gracias a un nuevo centro, que precisamente el CEN Centra, y por tanto la prioridad es hacer ese nuevo gimnasio y ese nuevo espacio deportivo que permita descongestionar el CEN Can Roca. Pero sí que estamos dando ya algunos pasos para poder ir aprovechando el espacio. Primero se abrió el aparcamiento, esas 80 plazas de aparcamiento de rotación que permiten sobre todo pues, ayudar a que la gente que va a comprar al centro o a hacer gestiones que pueda encontrar un sitio para aparcar, y por la noche es totalmente gratuito para los vecinos, ¿no? Y ahora pues hemos abierto las pistas de pádel y de tenis, una parte, para que ya pues, se puedan empezar a utilizar. Es cierto que todavía no tenemos vestuarios, porque ahora la principal es hacer el proyecto, que lo tendremos en pocos meses tendremos el proyecto y luego podremos licitar las obras, y por tanto comenzaremos ya a construir ese gimnasio, donde sí que habrá vestuarios y habrá todos los servicios necesarios, pero ahora como mínimo que ese espacio, que es un espacio fantástico en el centro de la ciudad, que ya se puede utilizar. Y como decía, después iniciará un proceso participativo para decidir entre todas y entre todos qué usos, además de los deportivos, se va a dar allí, ¿no? Claro, es que nos encontramos con que justamente al lado tenemos el pulmón cultural de la ciudad, ¿no? Con la biblioteca, con la radio, con la masía donde están también los servicios de cultura. Pues hombre, pues a mí se me ocurre ideas, ¿no? Se me ocurren muchas ideas, pero por ejemplo sabemos muchas las necesidades que tenemos de espacios para ganar para exposición, para pequeñas actuaciones. Bueno, pues quizá a lo mejor puede haber una segunda sala de exposiciones en la ciudad que no solo sea la sala Margarita Xirgu que tenemos en la biblioteca. Bueno, yo creo que seguro que en el momento que abramos el proceso participativo van a salir muchas ideas. Puede salir también, no sé, las necesidades también que tenemos en la escuela de danza, el trabajo que estamos haciendo para una futura escuela de música. No sé, seguro que saldrán muchas ideas, muchas propuestas, y a partir de ahí, pues a través del proceso participativo, lo que salga, pues será lo que ejecutaremos. Pues antes de dar de nuevo paso a las preguntas que a través de las redes ha hecho la ciudadanía, quería preguntarle por esa pasarela que se está construyendo ahora en la playa, ¿no? Una nueva pasarela. Sí, una pasarela que es un proyecto donde el área metropolitana y la Diputación pues están impulsando, y por tanto no tiene un coste para el Ayuntamiento de Castelldefels, donde pues se consensuó con ellos esa ubicación. A nosotros seguramente nos hubiese gustado un espacio a lo mejor más céntrico en la playa de Castelldefels, pero como lo que se buscaba era también un poco el desnivel entre el paseo marítimo y la playa, para que la pasarela pase por encima de las dunas y por tanto pues permita el respeto al espacio dunar, que muchas veces vemos como pues gente pues se salta un poco la norma y cruza por medio de las dunas. Bueno, esta pasarela te permite precisamente pues ese paso elevado, el respeto a la zona dunar, una mejor accesibilidad, y también pues es evidente que queda también pues una imagen que yo creo que va a quedar muy bonita, y por tanto pues también mejoramos un poco pues en el ámbito paisajístico cómo va a quedar nuestra playa,
con una estructura que va a ser de madera y por tanto queda totalmente integrada y respetuosa con el medio ambiente y va a dar también pues un toque, un plus de calidad y por qué no, pues un punto bonito también en la playa de Castelldefels, que seguro que luego pues va a ser icono fotográfico, estoy convencido, a partir de que esté terminada. María José, pues el resto de cuestiones que han planteado las ciudadanas y los ciudadanos a través de las redes. Pues seguimos hablando de espacio público, de obras y de mantenimiento. Nos preguntan, ¿cuándo acabarán las obras del Parc del Xiprés? Hay mucho retraso. Pues creo que la idea de que esté en marcha es no quiero equivocarme, en un par de semanas. Lo tenemos previsto el acto incluso de inauguración y de puesta en marcha. 15 de mayo. Sí, por eso que sí, se lo han ido a colocar casi el día antes de mi cumpleaños, pero no porque sea mi cumpleaños, sino porque se ha ido retrasando regalo todo. de cumpleaños. No, bueno, el regalo es para los vecinos de Castelldefels Para los niños. y sobre todo los críos que hace mucho tiempo que nos lo estaban pidiendo, pero a veces pues las obras tienen esto, ¿no? Que se retrasan. Si ya te pasa en casa cuando tienes que hacer alguna pequeña obra de mantenimiento, de mejora, pues como no en la vía pública, que encima pues hay que cumplir unos estándares de calidad y que tú no puedes poner un elemento que al día siguiente pueda provocar un accidente o que alguien se haga daño. Aprovecho una pregunta que no ha llegado a través de las cajitas de Instagram para este espacio, pero que sí que ha llegado en un post de los que precisamente hablábamos del Parc de Xiprés, que nos decía, ¿por qué se ha planificado hacer las obras de este parque durante los meses lectivos y no se ha pensado para hacerlo durante los meses de verano? Precisamente por el uso que decíamos de los niños. Bueno, a veces el calendario es muy complicado de encajar y no solo depende a veces de la voluntad municipal, sino también depende luego de las empresas licitadoras, que cuando sacas el concurso público, si tienen los recursos, si tienen los materiales, pues ellos también se hacen su programación, ¿no? Esta obra tenía que haber terminado mucho antes y, por tanto, afectaba más a los meses quizá de invierno y de otoño, y en la primavera, al principio de la primavera se tenía que haber inaugurado y por tanto es cuando también los chavales pueden salir a las 5 de la tarde y disfrutar de ese espacio. En invierno a las 5 de la tarde de noche y no se hubiese aprovechado tanto. Por tanto, la programación inicial estaba más o menos bien encajada, pero pues vamos a tener un retraso de un par de meses. Que Bueno, me sabe fatal. el retraso parece ser que tiene también un fin muy positivo y es porque es una zona de juegos accesibles, especiales, que es lo que ha producido en gran parte del retraso, ¿no? Sí, ¿no? Y a veces también pues el hecho de suministro de estos juegos pues que son más complicados a veces de conseguir y que al final pues el proveedor, pues si se ha retrasado, pues provoca que el instalador pues también tenga este retraso, que considero que bueno que dentro de lo que cabe pues es justificable y que vamos a poder tener un parque que ojalá nos dure muchísimos años y que lo disfrutemos ya en breve. Falta ya muy poquito. Vamos ahora con el parking de la Escola Lluís Vives. Dicen que está muy mal, que si se piensa arreglar. Sí, ya sé el espacio que dicen, es un espacio de tierra. Se han reparado diferentes parkings que son provisionales. Todos estos parkings, como el que tenemos también enfrente del barrio de Cañars y otros puntos de Castelldefels, no son parkings en definitivo, sino que son solares de equipamiento u otros que son cesiones temporales que nos hace algún privado, como es el caso de Cañars, que lo que hacemos son pequeñas reparaciones, porque claro, al faltar un espacio que valdría muchísimo dinero para luego el día de mañana tener que hacer un equipamiento, pues tampoco pues, no tiene mucho sentido, y lo que sí que se va haciendo son tareas de mantenimiento, y sí que es cierto que me había llegado también a mí alguna incidencia de ese parking y está trasladado también al servicio de urbanismo y obras para que lo subsane cuanto antes. Paseo de Bellavista, a la altura de la residencia Solmar. También nos piden cambios de aparcamientos en zigzag que parece ser que han provocado últimamente algún accidente. Bueno, lo remitiremos al área de movilidad. Primera noticia de que se hubiese generado algún accidente. Desde el área de movilidad, de hecho, pues fue una propuesta y se hace en muchos espacios de otros municipios y en Europa, esos aparcamientos en zigzag, que lo que ha de provocar es que los vehículos tienen que ir más despacio. Porque normalmente cuando tú ves toda una hilera de aparcamiento en una pendiente hacia abajo, pues el vehículo puede coger velocidad porque tiene pues muchísima visibilidad. En estos zigzags lo que busca precisamente es que el urbanismo sea más amable y que de alguna manera el conductor aminore la velocidad, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que poner algún elemento más reductor de esa velocidad. Hablando de elementos reductores de velocidad, nos preguntan si todos los badenes instalados en Castelldefels están homologados. Hombre, yo entiendo que Esta es para matrícula. Claro, yo entiendo que lo que ha hecho la Administración antes de que yo estuviera, pues imagino que estaba en normativa de cuando se pusieron, igual que los que estamos poniendo ahora, pues entiendo que también están en normativa, ¿no? Otra cosa es que luego la normativa se vaya actualizando
pero normalmente yo entiendo que todo está dentro de la norma, porque si no, pues tendríamos que retirarlo, obviamente. ¿Por qué no colocan papeleras en el puente del Canal Olímpico? Pues no lo sé, habría que mirarlo. Ese puente, si no recuerdo mal, es de la Generalitat de Cataluña. De hecho, hay diferentes puentes. Si es en concreto, Canal Olímpico con Garigot. Con la Garigot. escuela. Bueno, habría que ver exactamente la titularidad y ver si es un puente que es nuestro o no, y verlo. Se podría buscar la ubicación y se puede colocar la papelera. Tampoco creo que sea un problema. Normalmente se suele poner antes del puente, no en el puente, porque claro, al final no es el lugar luego más adecuado para ir a recoger la basura. Claro. Teníamos otra serie de preguntas que hablaban del mal estado de las aceras en Montemar, de los postes de luz, de los teléfonos, pero creemos que ya las has contestado anteriormente a Mónica. Así que vamos con la última pregunta de hoy, que nos habla de economía y de la deuda del municipio, que se ha publicado en algún medio, que dice que es más del 110%. La pregunta en concreto es, ¿habrá más impuestos o es un problema de gestión? Bueno, pues hay que explicar las cosas en su justa medida, ¿no? O sea, vamos a ver, una cosa es la deuda y otra cosa son los impuestos, y yo tengo que recordar que cuando yo llegué al Ayuntamiento de Castelldefels en el año 2011 había 80 millones de deuda y el presupuesto municipal estaba en torno a unos 55 millones de euros, digo así a grosso modo, ¿no? A día de hoy, pues la deuda está en 30 y algo y hay más de 100 de presupuesto. Por tanto, la deuda, si miramos el porcentaje, la deuda se mira en porcentaje, porque hablar de millones, pues a veces hay que referenciarlo a algo, y por tanto hay que ver si el porcentaje es alto o es bajo, ¿no? Y nuestro porcentaje pues está por debajo de todo lo que recomienda pues, la mayoría de los organismos. No necesitamos hacer ningún plan de ajuste ni nada, y seguramente estamos en entornos de deuda seguramente inferiores a otros municipios cercanos a nosotros, ¿no? Por tanto, creo que no es un problema de deuda, porque además en los últimos 2 años hemos bajado los impuestos. Por tanto, al final lo importante es, ¿y el dinero por el cual nos hemos endeudado a qué se dedica? Esa yo creo que es la pregunta más ajustada, ¿no? ¿Nos endeudamos para qué? Si nos endeudamos para coger y hacer un teatro plaza que no es propiedad municipal y nos cuesta 11 millones de euros, para mí esa es deuda mala, que todavía la estamos pagando. Si nos endeudamos y seguimos pagando la deuda de la Avenida Constitución en un proyecto nefasto que se carga 400 plazas de aparcamiento en el centro de Castelldefels, para mí es deuda mala, que luego hubo que enmendarla arreglando la Plaza Colón. Pero si nos endeudamos y con eso estamos mejorando la Avenida Diagonal, o hacemos la calle Barcelona, o ponemos una estación de bombeo, o hacemos la Plaza de la Estación, es deuda buena, porque es patrimonio de la ciudad que estamos poniendo en valor. Hay que distinguir, porque luego yo he visto también algunos comentarios que faltan a la verdad. La deuda, la de ahora, la de antes, no es para financiar nunca gasto ordinario del ayuntamiento. Gasto ordinario es la nómina, es gastos en fiestas o en publicidad o en otras cosas. Eso, la deuda financia obra o inversiones. La deuda que hemos de alguna manera concertado actualmente es para financiar el doble pabellón de Can Binader, la semicubierta de Can Roca, lo que decía, la calle Barcelona, la avenida Diagonal, hemos comprado el CTC. Todo eso es patrimonio de la ciudad. O sea, el pabellón queda ahí, el CTC queda ahí. Y eso, pues, cuesta dinero. Entonces, podíamos haber subido los impuestos cada año, no lo hemos hecho. Para tener más ingresos, lo que hemos hecho es, hemos pedido préstamos, que estamos dentro de unos ratios que son razonables, para que quede en patrimonio de Castelldefels, ¿no? Pues yo creo que es lo que nos pide la gente. Cada vez que inauguramos cualquier actuación, cada vez que anunciamos vamos a arreglar una calle, ¿qué escuchamos? ¿Qué nos acaba de decir nuestra vecina que ha pasado hace un momento por aquí del barrio de Montemar? Es que las aceras hay que arreglarlas, es que hay que mejorar esto, lo otro, la otra calle. ¿Eso cómo se financia? O subes los impuestos, o pones contribuciones especiales y que lo pague cada vecino, o lo financias con una deuda que sea razonable y que además incluso hasta la propia oposición ha reconocido que hemos negociado muy bien con los bancos y los tipos de interés pues son muy buenos para el Ayuntamiento de Castelldefels. Pues yo creo que hemos hecho una muy buena gestión económica, porque tenemos un ratio de endeudamiento bajo, hemos hecho un montón de obras que estamos en ejecución y que vamos a terminar de hacer, y que además hemos bajado los impuestos a los vecinos. Pues yo creo que en este caso es deuda buena, pero la deuda para financiar el Teatro Plaza, esa era deuda muy mala. Muchas gracias, Manu. Hasta aquí las preguntas de hoy y volveremos el mes que viene. Bueno, pues las preguntas que ha hecho la ciudadanía a través de las redes sociales. El Ayuntamiento ha renovado el sello Info Participa. ¿Qué supone esta renovación? Bueno, al final son estándares que te reconoce la universidad
de estándares que permiten precisamente un acercamiento a la ciudadanía, mayor transparencia, mayor información y, por tanto, vamos en la buena línea, asumiendo cada vez objetivos mejores, ¿no?, de acceso a la información, de transparencia, de accesibilidad en todo lo tecnológico y, por tanto, muy contento de ir renovando estos sellos año tras año. Hace unos instantes se refería a la deuda y justamente el pleno correspondiente al mes de abril, que tiene lugar este viernes, a varios puntos en el orden del día referentes a la gestión económica. Sí, efectivamente, ¿no? Prácticamente en casi cada pleno hablamos de temas económicos, son temas que yo creo que son interesantes. Hay que recordar que en el pleno del año pasado, de octubre, aprobamos el presupuesto y las ordenanzas todo a la vez, por primera vez en la historia de Castelldefels, ¿no? Y por tanto yo creo que se está haciendo un trabajo importante y yo quiero reconocer el trabajo que se hace desde la regiduría, la regidora, todo el equipo técnico, la gerencia, intervención, porque se están gestionando muy bien los recursos públicos, porque estamos haciendo más con menos, porque el endeudamiento que está teniendo la ciudad es para mejorar los equipamientos y nuestras calles, por tanto, es un salto sustancial. Llevamos muchos años de necesidades que cada vez que hablamos con una entidad, con una asociación, nos estaban reclamando las cosas, se está haciendo, o la campaña de asfaltado. ¿Alguien me va a negar que era necesario asfaltar? Yo creo que es necesario. Hemos hecho una campaña que ha costado casi €500.000, pero ojalá podamos hacer otra en los próximos meses, porque es que es necesario. Porque es que son muchos años de abandono de las calles de Castelldefels. Es que hace un rato he podido comprobar cómo la avenida Diagonal, precisamente al principio, es que tiene casquetes sueltos en la vía pública. ¿Cómo no vamos a reformar esta calle? Y tantas otras. Habrá que hacerlo de alguna manera. El dinero no cae del suelo, del cielo. O bien suben los impuestos, o bien contribución especial, o bien coges y negocias bien, como hemos hecho con los bancos, y desatascas problemas que son de la ciudad. O, por ejemplo, la estación de bombeo que se está poniendo en el barrio de Gran Vía Mar, que cuesta casi 15 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento paga unos 2 y pico. Es que hemos desencallado una obra fundamental que llevaba más de 30 años pendiente, que cuando se hizo el canal olímpico para los Juegos de Barcelona 92 ya se dijo que hacía falta una estación de bombeo y que han tenido que pasar casi más de 30 años para que se haga la estación de bombeo. Y lo hemos desencallado nosotros, ¿no? Por tanto, claro que tiene un coste, son 2 millones de euros que hay que aportarlo, pero tiene un beneficio, que tienes un nuevo instrumento, una nueva herramienta para luchar contra las inundaciones. ¿No queremos luchar contra las inundaciones? ¿No queremos mejorar los servicios de limpieza? ¿No queremos tener mejores equipamientos? ¿No queremos mejores calles? Claro, todo eso ha de salir de algún sitio. O nos toca la lotería o buscamos alguna vía. Y yo creo que hemos peleado, pero sudor y lágrimas, para conseguir también muchas subvenciones que han llegado. Hemos negociado con otras administraciones. Aparte de lo que le tocaba al ayuntamiento, a la Diputación, hemos conseguido más ingresos de la Diputación. Hemos conseguido recursos del área metropolitana. Nos hemos presentado también a campañas de la Generalitat de Cataluña y de otras instituciones para conseguir también dinero para Castelldefels. Estamos ahora mismo con una plataforma Smart City que también fue una subvención que se ha conseguido. Por tanto, de allí donde podemos rascar dinero para Castelldefels, barremos para casa para tener más recursos. Pero a veces es necesario tirar del endeudamiento. ¿Quién se compra un piso a pulmón hoy en día? Pues está claro, primero que es casi imposible comprarse un piso y cuando te lo compras tienes que pedir endeudamiento. Pero es deuda que luego te queda para patrimonio para ti, ¿no? Pues comprar el CTC, que ha costado menos de 9 millones de euros y son 18.000 metros en el centro de Castelldefels, pues no comprarlo yo creo que hubiese sido malo para la ciudad, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Tener allí, no sé, una actividad privada que a lo mejor luego hubiese entrado en conflicto con la ciudad? ¿O preferimos tener 18.000 metros públicos para equipamientos y servicios, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Castelldefels? Es que este mandato, entre las inversiones del ayuntamiento y de las otras administraciones, no me quiero equivocar, pero haremos la suma y estoy convencido que vamos a llegar casi a los 100 millones de euros de inversión en 4 años entre todas las administraciones. Haremos el cálculo, porque creo que es histórico la cantidad de recursos que se están poniendo. Hay que hablar, por ejemplo, no solo de la bomba esta de los 15 millones de LACA. ¿Cuánto está costando el tercer ambulatorio de Castelldefels? Que también es una inversión que estaba pendiente, pero ¿cuándo se ha conseguido? ¿Y cuándo se está ejecutando? En mi mandato. Por lo tanto, todo eso se está haciendo en nuestra ciudad, además también de lo que están haciendo otras administraciones, y todo suma y todo queda para la ciudadanía de Castelldefels. Muy bien, pues acabamos aquí. Saludos del equipo que ha hecho posible una vez más este Parlem al Alcalde, este espacio en el que el alcalde de la ciudad, Manu Reyes, comenta cosas de la actualidad de la ciudad, o responde directamente a las preguntas de la ciudadanía, tanto a las dos personas que se han acercado hasta aquí, hasta el barrio de Montmar, hoy, como a través de las redes sociales, otros canales de comunicación. Les dejamos en la compañía de Patricia Ganaza, que explica las
noticias de actualidad al informativo a partir de unos minutos. Y nosotros volvemos mañana con un programa especial de la Plaza de la Iglesia, en la Día de San Jordi, desde las 10 hasta la 1 del mediodía. Estaremos allí haciendo la Xixón. ¿Ya le han regalado el libro, señor alcalde? Pues no me lo han regalado, pero yo espero que mañana alguno caiga. ¿Qué le gustaría? Bueno, a mí me gusta que me sorprendan, ¿no? Pero lo que hay que hacer es un llamamiento a la ciudadanía, que es que lo que vamos a vivir mañana, si Dios quiere, la Plaza de la Iglesia va a ser histórico, 85 paradas vamos a tener, 24 autores locales que van a firmar libros en los diferentes stands y por tanto va a ser una diada que, como se haga como hoy, un día fantástico para disfrutar en compañía de tu pareja, de los amigos, con quien quieras, para poder compartir una rosa o un libro y sobre todo si es de un autor de Castelldefels o una floristería de Castelldefels, pues mejor que mejor. Pues allí nos vemos mañana. Y a ustedes muchísimas gracias de nuevo por seguirnos y hasta el mes que viene. Muy buenas tardes. Parlem amb l'alcalde.